Muy buenas a todos, soy tu Dr. Biter. Iniciamos un nuevo año, iniciamos una nueva vida, iniciamos una nueva energía y hoy quiero invitarte en este hermoso video a que hagamos este reto, este numeral, reto cambia tu vida en el 2021. No quiero invitarte a que hagas una dieta, no quiero invitarte a que hagas un simple reto de 5 días, aunque es un reto de 5 días, quiero invitarte a que cambies completamente tu vida. Yo te voy a dar el primer paso. La buena noticia, ¿cuál es? Que sí es posible cambiar de vida, pero la mala noticia es que a veces hay piedras en el camino. Lo único que te puedo decir, ¿sabes qué es? Si quieres, puedes. Tienes una oportunidad de oro. Esa oportunidad es este reto. Cambia tu vida en el 2021, porque como te lo he dicho 1000 veces, mira, la oportunidad es una diosa implacable que no pierde su tiempo si tú no quieres, si tú no estás preparado. Y este reto de 5 días que iniciamos, no sé, cualquier día en enero, yo lo voy a iniciar con mi gente en YouTube, en Instagram, el lunes 4 de enero. Pero lo puedo iniciar en cualquier momento del año, porque el video va a estar toda la vida. Es el primer paso. Lo único que tienes que hacer tú es decidirte. Porque siempre lo he dicho muy bien, las decisiones que tomas son mucho más importantes que las necesidades de mierda que tiene tu cuerpo de comer mierda. La buena noticia, ¿sabes qué? Tú que estás mirando este reto, te puedo decir que el 90% de la gente que ve el video inicia el reto mañana. La mala noticia es que solamente 1 de cada 5 llegan al día 5, ni siquiera al 21. Pero el reto no termina en el día 5. Quiero que digas una cosa, yo te voy a dar el primer paso, los primeros 5 días. Los que quieran seguir después del día 5, simplemente lo pueden hacer desde mi página web para que sigan 21 días más con hermosa disciplina. Y al día 21, si lo hacen solo, solamente llegan el 10%. ¿Qué quiere decir? Que el camino no es fácil. ¿Por qué? Porque a tu cuerpo le gusta la mierda, pero no es imposible. Para nada, solo requiere que tengas una mente exitosa, que tengas una mente sublime, que te visualices, pero ante todo que seas ambicioso, mucho más ambicioso que tus vecinos, que quieras comerte el mundo y solo de esa forma vas a lograr en estos 5 días lo siguiente. 1. En 5 días, solo en 5 días, te lo dice ¿quién? Tu doctor Biter, que es un médico, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. En estos 5 días vas a comer natural. Vas a dejar todos los carbohidratos, que son los que te están enfermando. Vas a dejar todas las comidas procesadas, que son las que te están intoxicando. Vas a dejar las gaseosas, las bebidas colas, las bebidas que tienen edulcorantes. Todo eso lo vas a dejar. Y vas a conseguir en estos 5 días, en el 5 días, reparar tu hígado, reparar tu célula, reparar tu cuerpo de todas esas fiestas, de todo ese trago, reparar otra vez nuestro metabolismo y tener una nueva vida. En 5 días, sí, en 5 días te vas a deshinchar completamente. Vas a eliminar todas las toxinas, vas a eliminar todo el alcohol y vas a eliminar todos los químicos de tu organismo. Y después del 5 días, estás listo para el segundo paso, que es iniciar a quemar tu grasa corporal. Vas a bajar de peso, el 80% de tu agua, y después del 5 días vas a iniciar a bajar de grasa corporal. Entonces, si te quedas conmigo ahorita, te voy a enseñar qué vas a comer durante este reto 5, o no, reto 5 no, numeral reto, cambia tu vida en el 2021. Pero si lo quieres hacer, quieres conseguir la lista de alimentos, quieres conseguir algunos menús de este reto, entra a mi página web, www.drbiter.com. Apenas te suscribas, entra al banner que dice reto, apenas te suscribas, te va a llegar de forma automática toda la lista de alimentos y el menú de 2 días. Buenísimo. Ahorita te explico en qué consiste lo que vamos a hacer. Bueno, mi gente, este reto hermoso para reparar tu vida y cambiar tu vida, reto cambia tu vida en el año 2021, numeral reto cambia tu vida 2021, está hecho para que comas natural. ¿Qué mira que te voy a decir? Te voy a dar una lista de alimentos con alrededor de unos 40 alimentos. De esos 40 alimentos, o 30 o 40 que te voy a dar entre proteínas, entre grasas y entre, obviamente, las verduras verdes, que son los carbohidratos, tú vas a escoger los que tú creas para estos 5 días. Yo lo voy a mostrar ahorita, aquí, les voy a mostrar los que yo compré para mí. Entonces, ¿cuál es la lista de las proteínas? Miren, huevos, puede ser salmón, atún, sardinas, trucha, mero, merluza,
Tú decides de esos cuáles puedes comprar dependiendo de tu presupuesto. No me vengas con el cuento que es que Dr. Biter no tengo plata. Pueden ser camarones, calangostinos, calamares, pulpos, puede ser pollitos, alas, rabadilla, piel de pollo, muslo de pollo, pernil del pollo, todo lo que tú quieras. Puede ser de res, lo que tú quieras, de carne de res, de cerdo, ojalá puedas comprar, de cabra, de cordero, pero la que sea la parte más grasosa. Y para los que dicen que no tienen dinero, vísceras pueden comer, a mí me encantan. A veces no tengo dinero, yo compro mucho corazón, hígado, riñón, lengua, molleja, criadillas de vaca, de cerdo, de cordero, de pato, de pollo. Cualquiera de estas lo pueden encontrar. Ahora sí, les voy a mostrar las 5 que yo escogí para mí. Yo le doy una lista de 20 o 30 y tú escoges las 5 que necesitas. ¿Listo? Aquí está. Síganme aquí. ¿Qué compré para mí? A mí personalmente me encantan las vísceras. Entonces yo compré estas que son los higaditos del pollo. Mírenlos tan lindos. No sé si los alcanzan a ver. Aquí, hígados de pollo. Aquí también los corazoncitos del pollo. Compré también por aquí pancetica de cerdo. Mejor dicho, a mí me encantan las vísceras. Si ustedes no se imaginan lo que yo hago con las vísceras, aquí, vísceras, entonces las pueden comprar. O también del cerdo, ¿sí? Carnecita molida, pero del cerdo, aquí la tengo. Y para mí compré también, siempre, nunca me falta, salmoncito, cualquier pescado que quieran, salmón, atún, sardina, trucha, mero, merluza, la que quieran. Y camaroncitos para alguna de mis almuercitos. ¿Listo? Y ahorita les voy a mostrar. Eso con respecto a las proteínas. Señores, la idea es que ustedes se ideen los menús. Yo les voy a dar 2 días de ejemplo ahorita al final del video. Y en esos 2 días les voy a mostrar cómo organizo yo mis días para no pasarme de 20 gramos de carbohidrato al día. Las grasas. ¿Qué grasas van a utilizar? Ténganlo súper claro. Quesos. Entre más grasoso, entre más amarillo y entre más maduro, mejor. No utilicen ningún queso que diga que sea light o ligero. Mantequilla. Van a dejar todas las margarinas. No me van a utilizar ninguna margarina de canola, de esto, de lo otro, de girasol, nada de eso. Tiene que ser mantequilla de vaca o mantequilla allí. Y aceite de oliva, aguacate y aceitunas. Esas son las grasas. ¿Cuáles son mis grasas? Aquí les voy a mostrar. Vayan para la otra cámara. Aguacatico. Este aguacate pesa 1 kilo, ¿no? Recuerden que puede solamente comerse 100 gramos al día. Aceites de olivas. Esas son mis grasas. Quesos, porque yo soy un amante del queso, rojo, holandés, pilsi, blanco, amarillo, mozzarella, bueno, cualquiera de los quesos. Mi mantequilla allí, que nunca me hace falta, mantequilla allí. También la mantequilla de vaca normal, es mi otra grasa, mis aceitunas y obviamente mis huevitos. ¿Listo? Eso son las grasas que yo voy a consumir en estos 5 días. Ya yo hice el mercado. Porque comienzo el 4 de enero, pero ya lo hice. Estoy listo, preparado para que después nos digan, Dr. Biter, ¿dónde va la lista de alimentos? www.drbiter.com y ahí entran a la lista de alimentos y la van a conseguir. ¿Listo? Ahora, seguimos. Y por último, los vegetales. Los vegetales van a ser los únicos carbohidratos. En este reto de 5 días, solo vas a comer vegetales como tu carbohidrato de bajo índice glicémico. Y ojalá vegetales que tengan menos de 5 gramos de carbohidratos por cada 100. Puede ser brócoli, puede ser espinaca, puede ser col, puede ser champiñones, puede ser espárragos, puede ser coliflor, puede ser pepino, ajo, tomate, cebolla, zucchini, lechuga. ¡Qué buena memoria que tengo! ¡Hala! Coles de Bruselas, acelgas, rábanos, brotes de alfalfa, brotes de esto, brotes de lo otro, brotes verdes, lo que se les dé la gana. Yo escogí para mí estos carbohidratos. Como no tenía espárragos, tengo la imitación del espárrago. Pero en realidad, espárragos es lo que voy a comprar. ¡Ay, Diosito, que me partió el plato! Obviamente también tengo, ¿cómo se llama esto? Estos se llaman champiñones. ¿Listo? De aquí, ojo, tengo mis rugulitas y tengo siempre mis espinacas, que me encantan. Y obviamente pepino, tomate, cebollita, no se me excedan. Recuerden que la cebolla tiene 10 gramos de carbohidrato por cada 100. ¿Listo? Ajito, no se me excedan. El ajo tiene como 30 gramos de carbohidrato por cada 100. Y aquí tengo mi apio. Y esto que es una imitación, ¿de qué es? Del brócoli, del brócoli. En realidad es un brócoli
pareciera, es un brócoli, mire, es un brócoli, así se me fue el brócoli, no hay nada que hacer, listo, esos son los carbohidratos que van a usar. Doctor, siempre me preguntan, ¿y qué especies puedo utilizar? ¿Con qué puedo aderezar las cosas? Miren, pueden utilizar orégano, albahaca de especies, pueden utilizar tomillo, laurel, perejil, pimienta, cilantro, ajo y lo más importante para sus ensaladas, el vinagre de sidra de manzana, el limoncito, el té verde, y pueden tomar té verde y café. Entonces, ¿yo qué tengo? Muestren para acá, de especies. Yo tengo laurel, tengo tomillo, tengo pimienta, tengo albahaca, tengo esto, yo no sé, laurel o más, y tengo mi vinagre de sidra de manzana, mi sal rosada del Himalaya, y con eso lo tengo todo súper natural, ¿no? Aquí, ¿qué más tengo por acá, Jeff? ¿El qué? El café. ¡Ah! Y yo, mire, esto es la bolsa de café que yo compro, como 5 kilos que me duran un mes, porque me tomo 8 o 10 cafés al día, negro y sin edulcorantes. ¿Ustedes no ven aquí? No me pregunten, por favor, doctor, ¿y el edulcorante? Todos los edulcorantes son mierda pura. Aprovechen este último video porque este es el último video que voy a tener esta energía. A partir del otro video van a conseguir un nuevo Dr. Biter. ¿Listo? Sigamos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones finales? Primero, de esto que todos les dije, de todos los 50 alimentos, ustedes escojan. No me vengan con el cuento, doctor, es que yo no tengo rabadilla. Pues bueno, ustedes pescado. Doctores que no. Lo importante es, señores, van a cocinar en estos 5 días con manteca de cerdo, con mantequilla de vaca. ¿Listo? Pueden utilizar las especies que quieran. Utilicen solo los alimentos que están en la lista. ¿Dónde está la lista? www.drbiter.com. Reto, ¿cómo llama el reto? Reto Cambia tu Vida 2021. Ahí entran al reto, se inscriben, solamente ponen el nombre en el correo y automáticamente reciben la lista de alimentos. Y no se pueden salir de la lista de alimentos. Las ensaladas, señores, solo las pueden aderezar con vinagre de sidra de manzana, con aceite de oliva, con especias, con aguacate, con aceitunas y nada más. ¿Qué pueden tomar? Aguas aromáticas, pero que sean de hierbas naturales. Compren las hierbas ustedes. Aquí yo por lo menos compro mi perejil, compro mi cilantro, compro mi laurel, compro lo que sea. ¿Listo? Sal, ojalá sea una sal rosada del Himalaya. Debes tomar como mínimo 3 litros de agua al día y a cada litro le vas a echar media cucharadita de sal rosada del Himalaya. El queso, solo 120 gramos al día de queso. No me venga con el cuento que es que vas a utilizar 200 gramos de queso. Recuerda, la proteína, solamente la gran cantidad de proteínas, 200 gramos, están en el almuerzo. Y es tu palma de la mano así medio cerradita. Aquí. Y en la cena, si vas a utilizar proteína, en la palma de la mano completamente cerrada. Por el dedo, mire, ya no lo puedo cerrar, me queda así el dedo. Ay, yo no sé por qué. Ese dedito no me quiere bajar, siempre me permanece así. No importa. ¿Listo? Señores, todas sus comidas principales, cuando llamo comida principal, el almuerzo, ahí es donde vas a comerte el carbohidrato, o sea, la verdura. Si decides comer vegetal en la noche, que sea poquito, ojo con esto, y solamente pueden ser champiñones, espinacas y cogollos europeos. Espero que lo tengan súper claro. Ojo con esto, les sugiero en estos 5 días que por lo menos una vez de los 5 días comas salmoncito o comas cualquier pescado como yo llamo de azules, ¿listo? La proteína debe estar principalmente en el almuerzo. Ojalá las cenas sean a base, el desayuno sea a base de huevos. Y las cenas, si vas a consumir proteína, recuerda que es poquita proteína. No olvide, vas a comer máximo 20 gramos de carbohidrato al día. No vas a contar nada. Lo que quiero que cuentes son los gramos de carbohidrato al día. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando descargues o cuando ya te llegue en www.drbiter.com, qué buena página que tiene drbiter.com, www.drbiter.com, inscríbete al reto, recibes ahí toda la lista de alimentos, pero vas a recibir el ejemplo de 2 días de cómo cuento los carbohidratos y cómo no me voy a pasar de esos 20 gramos de carbohidrato al día. Señores, 0 edulcorantes, 0 procesados, 0 bebidas con gas, 0 bebidas con edulcorantes. Si te da hambre entre comidas, ojo, puedes comerte un pedacito de queso, unas aceitunas, un pepino o unos chicharroncitos hechos en tu casa. No quiero que coman ningún paquete y menos paquetes de chicharrón. Y por último, por favor, es importante durante el reto que duermas bien y que evites el estrés. ¿Dónde consigues todas estas recetas y listas de alimentos? Ya te lo voy a repetir por última vez. Fácil, entra en mi página web www.drbiter.com, inscríbete en el reto
Cambia tu vida 2021 y automáticamente recibe la lista de alimentos y un ejemplo de menú de 2 días. ¿Listo? Esto es la forma en que tú vas a cambiar tu vida. Ejemplos de menú los vas a encontrar ahí en mi página. El primer día unos desayunos, unos huevos esponjosos. El almuerzo va a ser un salmoncito al horno con una excelente ensalada. Y en ese día, que lo vas a ver en mi página, todo suma y te enseño a sumar cada uno. Pero en la ensalada te enseño a sumar el aguacate con el brócoli, con la espinaca, con el pepino, con todo el apio, y te va a dar en total del día solamente 18.9 gramos de carbohidrato al día. Y en el día 2 vamos a desayunar arepa de huevo, sí. Y un almuerzo va a ser un hígado hermoso sobre una cámara de puré de coliflor y una ensalada verde. Y todo ese día me va a dar en total, con la cena, que es unos chicharrones de pollo, máximo 18.9 gramos de carbohidrato al día. ¿Estás listo para cambiar tu vida? Fácil. Inicia conmigo. En cualquier momento de la vida, este reto cambia tu vida 2021. Lo voy a hacer con mi gente en Instagram todos los días mostrando mi comida, aunque esté de vacaciones, no importa. Con esto lo voy a hacer. Y si te sientes bien en el reto y si en estos 5 días ves que el camino es este, que vas a cambiar tu vida, que te sientes deshinchado, que te sientes bien y con energía, pues muy fácil, mijito, no te quedes ahí, mira con quién sigues. Pero si quieres seguir conmigo, yo te ayudo para que lo puedas seguir en los próximos 21 días con un reto de 21 días. ¿De quién? De tu Dr. Biter. ¿Con quién? En la página www.drbiter.com. ¿Quieres? Puedes. Y que este sea tu nuevo plan de vida. ¿Para qué? Para que simplemente puedas reparar tu vida, tener una vida nueva, ser ambicioso, pero ante todo ser exitoso. Porque te voy a decir una cosa, el éxito está ligado también, no solamente a tu salud, sino a lo que muestras por fuera. La gente que te ve, ve tu exterior. Dios mira tu interior, pero el que te ve, el que te va a contratar, el que te va a decir, mira tu exterior. Necesito que cambies tu interior y que se refleje en el exterior. Soy tu Dr. Biter, te quiero mucho. El Dr. Biter tiene una página hermosa, www.drbiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas de desayuno, almuerzo y cena. Todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni receta, ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Dr. Biter.